Buenas tardes, estimados colegas del futuro. Vamos a empezar la cuarta entrega de este bloque de los temas que el MINSA ha planteado para el balotario de la evaluación del CERUMS. Consideramos, como dijimos al inicio, que esta revisión que está direccionada les va a ayudar bastante, no solo a comprender los conceptos que usualmente no se entienden porque aparentemente están alejados de lo que los médicos solemos hacer en el campo asistencial, sino también a incrementar su efectividad en el examen que vayan a dar, y eso pues les ayude a tomar mejores decisiones, así como también ir entrenando los temas que les van a ayudar a nivel del ENAM y a nivel del residentado en el futuro de mediano plazo. Muy bien, dicho eso, vamos a tratar el tema de el cuidado integral de la salud. El año 2020, ahí está, se aprueba lo que, a juicio popular, vendría a ser la Biblia de lo que se tiene que trabajar en el primer nivel de atención, entendiendo primer nivel como el territorio donde están los puestos y los centros de salud. Es decir, no estamos hablando de temas hospitalarios ni temas de alta complejidad, estamos hablando de lo que llamamos el primer nivel, es decir, el de menor capacidad resolutiva. Pero que paradójicamente, como lo habíamos comentado en algún momento, representa el 80% de problemas de salud que se pueden resolver en ese nivel. Curiosamente, decir enfermedades, 80 se pueden manejar y resolver adecuadamente en los puestos de salud y en los centros de salud. En tanto que hay un 20% que supera la capacidad resolutiva de este nivel y evidentemente requiere una atención de mayor complejidad. Entonces, trabajar en el primer nivel implica tener claras las reglas de juego. Y las reglas de juego, si me entienden, consiste básicamente en una norma técnica que regula estos procedimientos. Y esa norma técnica se llama, a ver, me dice, pero que mejor ahorita un ratito. Hola. A ver, me dicen que se escucha mal. No sé si podemos arreglar la falla técnica. A ver, estoy revisando. Es raro porque lo tengo casi pegado un poco más y lo voy a deglutir el micrófono. Lo voy a poner a nivel de la orofaringe, a ver qué va. Hay interferencia, me indican en el chat. Hay un sonido que interfiere, nos están chuponeando de repente, puede ser la competencia. A ver. Hola. Y encima que petardea, eso ya me preocupa, doctor. Me trae recuerdos de Vietnam. Espero que ya se haya resuelto. Ok, colegas. Así es, nunca pierdan la alegría, por favor, ¿no? Entonces decía que este documento técnico, esta norma técnica, se denomina el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. Para los amigos, MCI, a secas, ¿no? Esa es su chapa. Que ha reemplazado al histórico y famoso, legendario Libro Rojo, que correspondía al modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, más conocido también entre sus amigos como el MAIS. Entonces, hasta el año 2020, el MAIS eran las reglas de juego, pero a partir de ese año es el MCI. En realidad, lo que vamos a conversar respecto a este documento representa más o menos el 80% de lo que contenía el Libro Rojo. En otras palabras, si bien ha habido cambios, esos cambios tampoco han sido
profundos, ¿ya? O sea, no se trata pues de una cirugía de reconstrucción agresiva, ¿no? Sino que hay un 80% de muchas semejanzas y solamente un 20% de, digamos, novedades. Como yo les conté, solo para ustedes, yo trabajo en el Ministerio de Salud, aquí cito nomás, en la sede central, y parte de nuestra labor es estar metido en la elaboración de las normas que luego salen al país para que se implementen y son la fuente de las preguntas que ustedes van a tener que responder. Y entonces, cuando se estaba elaborando este documento, y quiero hacer este comentario para que entiendan un poco la característica, a ver, área técnica, me dicen que sigue un poco de interferencia. Ojalá no sea... Ya, entonces parece que es en su máquina por allá. ¿Cuál es la diferencia principal? Que ya no se habla del modelo de atención, sino del modelo del cuidado. Y este cambio en la terminología no solamente es un cambio de forma, un cambio cosmético, un cambio anatómico, sino es un cambio de fondo. Es un cambio de fondo me dicen que sigue cada palabra, dice que suena como que están haciendo canchita popcorn. A ver, no vaya a ser que estén haciendo en realidad, doctora, en su casa. Hay que verificar. Hay un sonido que persiste mientras hablo. A ver, justo hoy, que es viernes y que el cuerpo lo sabe, ¿no? Bien, lo voy a acercar a la úvula, el micrófono, a ver si por ahí ojalá... Ah, de repente es por eso. A ver. Bien, no sé, veo en el chat que varios están hablando de la interferencia. Ya lo he puesto donde siempre lo coloco a una distancia media. Ojalá que se supe. Ya, perfecto. Ya, bueno, a ver, chicos, ojalá que se vaya arreglando. Entonces, el primer cambio es atención por cuidado. Atención por cuidado. Y esta palabra que diferencia un modelo del otro, tiene un contenido de fondo muy importante. La atención se entiende como el tratamiento, es decir, la palabra atención, ¿no?, está relacionada a atender pacientes. Es una palabra asociada a la enfermedad. Entonces el MAIS, el modelo de atención integral de salud, se podía entender como un modelo que nos permitía atender a las personas, a los pacientes en el primer nivel, ¿no?, en las postas, en los centros de salud. Y esa no era la idea, o ese no era el mensaje que se quería mandar a través del documento técnico, sino que teníamos que no solo atender la enfermedad, sino también prevenir la enfermedad y promover la salud. Y si bien es cierto, eso estaba en el libro rojo, la palabra atención hacía ruido como el que están escuchando en el audio seguramente, ¿no? Porque como que no reflejaba de manera clara la idea que se quería transmitir con el libro rojo. Y de ahí viene el término cuidado, porque la palabra cuidado es mucho más amplia, ¿ya? Y se entiende que ese término incluye todos los aspectos de la salud de las personas, no solamente la enfermedad, sino también la etapa previa o prepatogénica. Esa es una primera razón, ¿ya? Un primer cambio importante que diferencia el MCI del modelo de atención integral.
Y la segunda diferencia también está en el título. En el MSI, les repito el nombre largo, es Modelo de Cuidado Integral de la Salud por curso de vida. Y ese es el segundo gran cambio que ahora vamos a profundizar un poco más, porque en el MAIS no se hablaba del concepto de curso de vida, sino se hablaba del concepto de etapas de vida. Y las etapas de vida, según uno y otro documento, o sea, en ambos casos, son las mismas. Etapa de vida niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Ahorita vamos a entrar también en detalles al respecto. Pero el problema del MAIS era que las etapas de vida se entendían como compartimentos estancos, léase como islas separadas unas de otras. Una cosa era el niño y otra cosa era el adolescente, otra cosa el joven y así sucesivamente. Cuando en realidad esa división o separación, si la mirábamos de esa manera, no nos permitía entender a la vida como un continuo, o sea, como una continuidad, como una línea de tiempo en la que todo lo que pasara en el niño iba a repercutir en el adolescente. Lo que hiciera el adolescente o dejara de hacer repercutiría cuando sea joven. Y lo que se hiciera de joven tendría consecuencias en la etapa adulta y todo ello se reflejaría finalmente en el adulto mayor. Entonces, ¿cuál es el cambio principal? Vuelvo a repetir, no solo de forma, sino también de fondo, que en el MSI se entiende a las etapas de vida como eso, como una secuencia continua que tiene causas y efectos relacionadas entre una etapa y otra etapa. Lo que no pasaba en el libro rojo, en el MAIS, ¿no? Entonces, esos son los dos cambios esenciales y luego ya vamos a ver algunos detalles más que seguramente pueden venir en una pregunta de examen. Pero así como habían esos dos cambios que son los más simbólicos, había algo que mantiene, o mejor dicho, se mantiene entre uno y otro modelo. Y también eso se puede rescatar del título de ambos documentos. Modelo de atención integral de salud, modelo del cuidado integral de la salud. Es decir, en ambos modelos se mantiene el concepto de integralidad. ¿Ya? Y eso no se ha perdido porque, vuelvo a repetir, es el eje, es la columna vertebral de un modelo y del otro. Es decir, la integralidad sigue siendo la característica más importante de estos modelos que se trabajan o que orientan el trabajo en el primer nivel de atención. Dicho eso, entonces avancemos. Esto es lo que ya hemos dicho hace un momento. El curso de vida nos permite entender que lo que pasa en una etapa va a tener una repercusión en otra etapa. Cuando tú tienes un paciente diabético, probablemente la diabetes no se ha instalado o no ha iniciado su desarrollo en la etapa de vida que tú la encontraste. Lo más probable, si tú lo detectas en un adulto, es que esa diabetes ya tiene un origen desde los hábitos y las prácticas alimentarias y de estilo de vida de quien fue joven o cuando fue adolescente. Una persona que no se alimenta de manera saludable o que no hace actividad física, que está con un índice de masa corporal tendiente a la obesidad, ¿ya? Entre otras cosas que son factores de riesgo que todos ustedes conocen mejor que yo para la diabetes. Entonces, es en ese momento que seguramente la maquinaria de la diabetes empezó a activarse. Por lo tanto, no tiene mucho sentido solamente atender al diabético cuando tiene 30, 40 años, sino tenemos que empezar a hacer actividades
cuando la persona es joven o cuando es adolescente, precisamente para evitar que producto de sus malas prácticas y de sus malos hábitos, en el futuro pueda desarrollar esa enfermedad, así como muchas otras, ¿no? Entonces, ese es el concepto, traten de no olvidarlo, porque lo que hacíamos antes del 2020 era solamente enfocarnos en el niño y no nos interesaba nada más enfocarnos en el adolescente y a veces perdíamos la noción que ese adolescente hace ratito fue un niño y que mañana va a ser un joven y así sucesivamente. Es decir, el modelo nos había llevado a pensar de forma compartimentalizada, dividida, lo que llamamos los compartimentos estancos o compartimientos separados, ¿no? Algunas características del modelo de cuidado integral que les aseguro yo les he dicho ya desde algunas clases anteriores. Hay preguntas que son fijas. Dengue es fija. Ya te dije, revisa dengue y si puedes hacer que te dé dengue un poquito siquiera, va a ser mejor, ¿no? Diseños de investigación epidemiológica también va a venir. ¿Ya? Son temas de cajón, están en el ranking del top 10 de temas que siempre vienen. Últimamente ética está entrando con mucha fuerza. Ética también. Creo que es la última clase que nos toca de toda esta cajita feliz, de este paquete, ¿no? De este combo en el que consisten estas sesiones. Y uno de los temas es modelo de cuidado integral de salud, ¿ya? Y esto es verdad para Serums, esto es verdad, todo lo que he dicho, para ENAM y es verdad para Residentado. Así es que atentos con esa data que no deben olvidar. Entonces, algunas características relevantes es que considera la forma en que la salud de un individuo, su comunidad y su entorno y la generación anterior y futura están interconectadas. Así es como las edades están interconectadas, también hay una interconexión íntima, directa, estrecha entre la persona y su familia. Nunca se olviden cuando ejerzan la profesión que cuando tú tienes un paciente sentado frente a ti con alguna enfermedad, y dependiendo inclusive de su nivel de gravedad, hay una familia de la que él viene que también está afectada por esa enfermedad. Si no, pregúntenle a alguien que tenga un familiar con cáncer para que entiendan que el cáncer no solo afecta al paciente, sino también afecta a la familia. Ah, doctor, pero el cáncer, pues ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Ese es otro nivel super saiyajin, ¿no? De enfermedad, pues no será para todos. ¿Ah, no? Cuando yo tuve mi primer hijo, les debo contar, ya hace muchos años y es mayor de edad, cuando recién había cumplido 2 meses de edad, empezó a tener un proceso respiratorio. Yo era médico ya en ese momento, pero sobre todo era padre, ¿no? Y me ganó el padre sobre el médico y me desesperé, pues, ¿no? Porque uno a veces olvida todas las cosas por un problema de ese tipo, ¿no? Y me lo llevé a mi hijo a la emergencia del hospital Rebagliati para que lo atienda el mejor pediatra que podía haber disponible, porque como yo era médico suponía que pues las puertas se me iban a abrir como si fueran puertas eléctricas, ¿no? Ábrete, sésamo y todo lo demás. Y al final pues me atendió un interno, ¿no? Me atendió un interno que cuando ya vio que era médico, lo más que hizo fue pasarme con el R1, ya tampoco avanzamos tanto, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea, no? Que al final el médico, el residente, me dijo, doctor, tranquilo, es un proceso respiratorio leve, no pasa nada, va a vivir todavía su hijo, seguramente va a cumplir la esperanza de vida de 77 años que tenemos en el Perú. Y me lo llevé a mi casa avergonzado y ahí es donde regresó el médico, ¿no? Sí, pues tiene razón y uno se preocupa. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que desde un extremo, como puede ser el cáncer, hasta un proceso gripal en un niño para los padres también altera nuestro estado de ánimo, ¿no? Nuestra tranquilidad. Entonces, eso es lo que nunca deben olvidar. El paciente no es el único al que lo afecta
la enfermedad. Y es por eso que en estos modelos se recoge ese concepto de la interrelación que hay entre la persona y la familia. ¿Por qué creen que hay la especialidad de medicina familiar, que debería ser en todos los centros de salud en el Perú, debería haber médicos familiares? Porque ellos tienen una formación que está orientada no solo a ver a la persona, sino también a ver a la familia. Y ustedes como próximos serumistas tienen que tener también esa lógica de pensamiento, ¿no? Y finalmente la familia, el núcleo familiar, vive en un entorno, vive en condiciones de vida que también están relacionadas, ¿no? Probablemente que un niño te regrese con cuadros diarreicos a repetición no es por un problema inmunológico o no es por un problema de nutrición, probablemente. Es porque en el lugar donde él vive, de repente no hay agua potable o hay focos de contaminación. Entonces, ¿de qué vale tratar a un paciente si lo devuelves al lugar donde se infecta? Y ese es un concepto muy importante que la OPS hace muchos años estableció para aquellos que son duros de matar, ¿no? Aquellos que no entienden estos conceptos de la importancia del enfoque familiar, del enfoque comunitario. No tiene sentido gastar balas curando un cuadro diarreico, matando una shigella, matando una giardia, cuando a las pocas semanas ese niño va a volver infectado por giardias y por shigелlas, porque el problema no está en su organismo, el problema está en el lugar donde vive, ¿no? Entonces, esto, estimados jóvenes, es muy importante que lo reflexionen como futuros profesionales que en algún momento van a tener licencia para curar, ¿no? Para curar. Muy bien, entonces hay una interrelación estrecha entre todo, ¿ya? Es como cuando uno es cardiólogo, ¿no? Cree que el corazón es lo más importante del organismo, ¿no? Y el urólogo le discute con argumentos serios, ¿no? Y de repente el neumólogo también. Y en el fondo, nadie tiene razón y todos tienen razón, porque cada uno mira desde su perspectiva el órgano, aparato o sistema en el que se ha especializado. Pero todos sabemos, y no hay que perder esa mirada, que a veces los especialistas la pierden, ¿no? Porque ellos no están atendiendo a una persona, están atendiendo un hígado, están atendiendo un riñón, están atendiendo un pulmón. Y eso es lo que tiene que tratar de evitarse, porque así como tú no atiendes órganos y no atiendes a un sistema, a un paciente, en salud pública no atendemos solo a una persona, sino tenemos también que involucrar a la familia y a la comunidad. Otra característica es que el MSI considera la salud como un proceso dinámico que requiere ir más allá de las intervenciones dirigidas a enfermedades específicas. Claro, el ser humano, desde que nace hasta que muere, está en una cárcel. Les recomiendo leer el libro El miedo a la libertad de Erich Fromm. Y él dice en alguno de sus párrafos, el ser humano vive encerrado en un existencialismo que está marcado por dos hechos sobre los que no tiene control: nacer y morir. Y es verdad, ¿no? Nadie decidió nacer y, salvo situaciones ya específicas y especiales, nadie decide morir. Solo sabemos que ya pasó una cosa y que luego va a pasar la otra. Disculpen que me ponga filosófico, profundo, pero es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces, él decía, el hombre vive una angustia permanente entre esos dos hechos esenciales, ¿no? Y como salubrista decimos, el hombre, desde que nace hasta que muere, pasa por varios ciclos y varias etapas. En un momento estás sano y en otro momento estás enfermo y luego vuelves a estar sano y tal vez luego te vuelves a enfermar y así sucesivamente hasta que un día te enfermas y ya no sales de ahí, ¿ya? Y ojalá que eso sea a los 200 años, ¿no? Les deseo larga vida, alas y buen viento. Pero pues en general en la salud pública tenemos que entender el ciclo del proceso salud-enfermedad, ¿no? Y cómo podemos incidir sobre este ciclo
para que la gente pueda tener más momentos de salud y menos momentos de enfermedad, ¿no? Entonces, eso también es la segunda característica. También considera que la salud es un recurso esencial para la producción y el mantenimiento de capacidades de individuos y poblaciones. Cuando yo recién egresé de la universidad, les cuento, chicos, yo, como la mayoría de ustedes, pues tiene ya en sus planes optar por una especialidad clínica o quirúrgica, ¿no? Yo en particular quise ser un otorrino, ¿ya? Debo confesar, quise ser un otorrino. Hasta que por circunstancias de la vida vi la luz, ¿no? Encontré el camino. Algunos dicen que escuché voces, no, lo negaré, ¿no? Y encontré en la salud pública mi razón de ser. Yo soy salubrista por convicción, no por defecto, ¿ya? No porque no tuve otra alternativa en la vida, ¿no? Yo tenía otra alternativa. Yo no sé si el Perú se perdió el mejor otorrino que pudo haber tenido su historia médica, no lo sé. Pero sí sé que ganó un salubrista, tal vez no brillante, pero por lo menos convencido, y eso es lo importante. Sea lo que sean, decidan lo que decidan ser, háganlo porque se van a sentir bien con eso, ¿ya? Cierro paréntesis. Entonces, en el tema de la salud pública, una de las razones que me ayudó a inclinarme por esa especialidad, porque vuelvo a repetirles, la salud pública es una especialidad de medicina, yo soy médico, soy parte de la familia médica, aunque soy el pariente pobre, pero soy pariente, ¿eh? Así que no me vayan a negar, por favor. Entonces, una de las razones importantes era porque yo sentía que siendo cualquier otra especialidad médica iba a estar todos los días atendiendo personas, como ya les dije, ¿no? O viendo corazones, o viendo hígados, en mi caso viendo orejas, ¿no? Viendo gargantas, y todas esas cosas, pero que en realidad no iba a poder ayudar a mejorar la salud del país, porque en el fondo todos los que queremos ser médicos es porque queremos ayudar a resolver los problemas de salud de la gente, ¿no? Pero yo tenía una expectativa mayor. Yo decía, caray, atender de uno en uno, tal vez eso no me ayude a lograr el objetivo mayor que yo tenía, que era mejorar la salud no solo de los pacientes, sino de la población del país, ¿no? Por ejemplo, un endocrinólogo te puede resolver o te puede controlar el cuadro de un diabético, o de 10 diabéticos, o de 100 diabéticos, o de 1000 diabéticos, o de 5000 diabéticos, lo que le dé la vida de atender diabéticos, ¿correcto? Pero no va a resolver la diabetes en la población, ¿sí? Porque él irá resolviendo un diabético, otro diabético, pero por cada diabético que controla o que mejora, aparecerán 2 diabéticos o 3 diabéticos nuevos, ¿no? Entonces, ni el endocrinólogo por sí solo, con sus excelentes capacidades y conocimientos, desde su silla, desde su consultorio, va a poder resolver la diabetes del Perú, ni un cardiólogo, con todas las habilidades que pueda desarrollar, podrá resolver la creciente prevalencia de infarto de miocardio, ¿no? Que está apareciendo en el mundo y en el Perú. Cuando yo era alumno, me enseñaban que la edad de riesgo del infarto de miocardio eran los 60 años. Entiendo que a ustedes en esta otra generación les enseñan que la edad de riesgo ya son los 40 años. Y yo no sé si esto sigue así. De aquí a un par de generaciones más les enseñen que la edad de riesgo para infarto de miocardio es 30 años. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hace 30 años la edad de riesgo era 60? 30 años después ha bajado a 40 y probablemente 30 años más allá siga bajando la edad de riesgo. ¿Qué es lo que está pasando con los corazones? ¿Es que ya no los hacen como antes? ¿Es un problema de insumos? ¿Están hechos en China? ¿Cuál es el tema por el que hoy día los corazones sufren de infartos más tempranamente? Y no me refiero a las 6 de la mañana, ¿ve? Y la explicación no tiene que ver con lo que los cardiólogos hacen.
o dejan de hacer. Ya se los expliqué. La razón es porque la población no está cuidando su salud y entonces está cometiendo todos los factores de riesgo y está construyendo a pulso y a mano, ¿no?, un infarto de miocardio en el futuro próximo. Ahora, yo no sé si esos infartos son hechos a mano, no sé, hechos en casa, ¿ya? No son por una falla genética ni nada de eso, pero es la pobre población la que está exponiéndose a mayores riesgos. Entonces, desde la salud pública, sí podemos incidir de manera más gravitante en controlar los problemas de salud de la población a escala poblacional, ¿no? Y esa es una de las razones. Pero ¿por qué iba todo este comentario? Porque además de eso, entendíamos que la salud es una condición de desarrollo. Si tú le preguntas a alguien de qué depende salir de la pobreza, ¿quién es el principal actor institucional del que depende salir de la pobreza en el país, en la región, en la provincia, en lo que sea? Muchos tienden a culpar al gobierno, otros más específicos al Ministerio de Economía, ¿no? Otros por ahí dicen, no, es un problema de educación, falta de educación. Y por ahí ya se van acercando a la respuesta, ¿no? Ya está tibia la respuesta. Pero ¿saben quiénes son los principales responsables de que una sociedad, de que nuestro país salga de la pobreza? Nosotros, el sector salud. Y se lo voy a explicar por qué. Porque estoy seguro que muchos se metieron a medicina no para sacar de la pobreza al Perú, sino para curar pacientes. Pero ya es tiempo que lo sepas y alguien te lo tenía que decir. ¿Saben por qué nosotros somos los principales responsables de la pobreza en el Perú? Porque la pobreza en el Perú es un problema de falta de educación. Pero la falta de educación o una educación inadecuada es consecuencia de un mal hardware. ¿Me dejo entender? Es decir, de una deficiente base anatómica, neurológica. Entonces, ¿a partir de qué edad van los chicos al sistema educativo? Bueno, en mi tiempo era 5 años, ¿no? Yo hice la pataleta y entré a los 6. Pero hoy día, desde los 3 años ya los niños están entrando a la cuna, al jardín, al kindergarten, no sé, o sea, cualquier cosa que han inventado los padres para deshacerse rápidamente de los chicos, ¿no? Entonces, pero en los primeros 3 años, donde inevitablemente los chicos están en la casa, ¿ya?, esos 3 primeros años donde la escuela, el colegio, la institución educativa no tiene ninguna responsabilidad de lo que pase, es en esos 3 años de los que depende el desarrollo neurológico de los chicos, y eso ya como médicos lo entendemos. Y si nosotros no hacemos lo correcto, no hacemos lo adecuado y no detectamos a tiempo una desnutrición o la anemia en los pequeños menores de 36 meses o 3 años, y dejamos que eso pase y transcurra, todos entendemos el problema que vamos a generar, que pasado esa edad va a ser un problema irreversible. Es decir, tú vas a llevar al colegio niños que tienen deficiencia neurológica y eso se va a traducir en un déficit de aprendizaje. Niños que se duermen en la clase producto de la anemia que tienen, que en el centro de salud no supiste detectar y no supiste resolver. O niños con desnutrición, ante los cuales no pudimos rescatar de esa condición. Y ustedes ya conocen la ecuación: desnutrición más anemia, tara neurológica, defecto neurológico irreversible. Y entonces ya vas al colegio y el niño no aprende, ¿no? Viene la prueba PISA y no hay niveles de comprensión de lectura.
y entonces le dicen el niño burro, el niño tonto, ¿no? El problema son sus padres. El problema es, ¿qué le puedes pedir a un hardware deteriorado para que corra pues el Photoshop? O sea, para que corra el Photoshop o estos programas mucho más pesados y potentes, necesitas una buena máquina, ¿no? Y esa es la gran respuesta por la cual depende de nosotros detectar a tiempo, y se los digo a ustedes, colegas, que van a ir al Serums y van a tener niños a su cargo por un año. Miren, conviértanse en sus padrinos mágicos. Ya, yo sé que esta parte no va a venir en el examen, no me importa, pero tengo que darles un mensaje a la nación. O sea, la única razón de ser cuando vayan a sus Serums, una vez que superen las consecuencias del estrés de alejarse del papá y la mamá, ¿no? Duro golpe, ¿no? Empiecen a coordinar con su enfermera, con su obstetriz, cuántos niños hay, pónganle fuerza a ese tema, cómo está la anemia, cómo está la desnutrición, y en un año lo sacas. Si tú encuentras, por ejemplo, un 50% de anemia o un 30% de desnutrición infantil, en un año lo sacas. Y habrá valido la pena ese año de esfuerzo que estás yendo o que estás logrando producto de tu Serums en la comunidad que te toque estar. ¿Muy bien? Porque si tú haces eso y todos hacen eso, todos los serumistas se pasan la posta y todo el mundo garantiza que esa población, sus niños tengan adecuado desarrollo neurológico, lo que vas a lograr es que esos chicos aprovechen de mejor manera las oportunidades educativas que les da el sistema y puedan salir de la pobreza por sí solos, sin la necesidad que el Estado les dé jaliguarma con atún, con gusanos, sin necesidad de que a la familia de esa persona el Estado le tenga que dar juntos o pensión 65 o el SIS, porque todos esos son subsidios del Estado, programas sociales para la población pobre. Entonces, ninguno de esos programas sacan de la pobreza, solo son programas que asisten al pobre, porque pobrecito el pobre, ¿no? Hay que ayudarlo. Pero la mejor manera de ayudarlo es hacer que no sea pobre. Y eso no se trabaja a los 30 años, eso se trabaja en la primera etapa del desarrollo de las personas, ¿no? Por esa razón, estimados colegas del futuro, nosotros somos los principales responsables. Ya luego educación hará su chamba y todo lo demás. Y toda esta línea que les estoy contando no es ciencia ficción. Es una realidad de la que procedemos muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, si mi historia familiar hubiera sido la de muchos, yo ahorita estaría siendo beneficiario del SIS, de repente mis hijos tendrían que comer jaliguarma y todo lo demás. Pero gracias a que en la pobreza de mi familia, nuestros padres por lo menos garantizaron una buena alimentación, creo que mi desarrollo neurológico no fue afectado de manera significativa, por lo menos me alcanzó a ser médico, ¿no? De repente, si hubiera sido un problema, de repente solo me alcanzaba a ser congresista y ahí sí estaríamos en problemas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que el modelo de cuidado integral de salud, para los que creen que me he salido del tema, ¿no? Promueve este tipo de conexión para que entendamos que la salud es una base fundamental del desarrollo. Porque sin salud neurológica no hay desarrollo posible. Si un niño pasa los 3 años con anemia y con desnutrición, lo único que tú le estás garantizando a ese chico en su futuro es pobreza. Entonces, ahora que sabemos el poder que tenemos, usémoslo, ¿no? ¿Ya? Así como decía el hombre araña, ¿no? Tener un gran poder implica tener una gran responsabilidad. Bueno, asumen pues la responsabilidad, ¿no? Y lo último,
Entiende que la salud es vista como una dimensión importante del desarrollo humano y no simplemente como un fin en sí mismo. Bueno, es básicamente el complemento de lo que acabamos de decir. Les había dicho también que entre un modelo y otro modelo había algo que se mantenía en el tiempo y era el concepto de la integralidad. Es decir, en el primer nivel de atención se sigue manteniendo el concepto de la integralidad, pero hay que entender qué cosa es la integralidad, ¿no? La integralidad se traduce en 5 componentes. Por ejemplo, el primer componente es el enfoque biopsicosocial, que ya lo hemos venido comentando a lo largo de las clases, ¿no? Es decir, biopsicosocial es entender que la salud de una persona no solamente es biológica, como nos han enseñado, como nos han deformado. Porque, a ver, yo quiero que ustedes entiendan que quien habla de este lado de la pantalla también pasó por los mismos cursos de pregrado que ustedes. También me dieron los mismos conocimientos que a ustedes, ¿ya? O de repente menos, ¿no? Por hace 30 años la medicina no era tan vez como ahora. Y también me enseñaron a que la salud de una persona estaba determinada por parámetros biológicos, ¿no? Cómo estaba la glucosa, cómo estaba el colesterol, cómo estaba la presión, la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces somos una generación de médicos que aprendió a interpretar la salud como la ausencia de enfermedad, ¿ya? Y la enfermedad como una pérdida de la salud. Y aunque esto pareciera lógico, no olviden el concepto que la OMS y con la primera lámina con la que nos conocimos decía: la salud es el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, tú no tienes la culpa de que la universidad te haya deformado o que te haya contado la historia en partes o en blanco y negro o en 2D. No tienes la culpa de eso. Yo no tenía la culpa de eso, ¿ya? Mi psiquiatra me dijo: usted no tiene la culpa de eso, doctor. Pero de lo que sí tienes culpa es de seguir creyendo lo que te dijeron en la universidad. Y entonces ya es tu responsabilidad, ya te cargo de entender que no solamente es biológica la salud, sino también es psicológica y también es social. Entonces, un sistema integral, un modelo integral, tiene eso como primer concepto, ¿ya? El concepto del enfoque biopsicosocial. Tenemos que explorar la salud en 3D, en 3 dimensiones. Segundo, un sistema es integral también cuando no solamente atiende enfermos, sino cuando previene enfermedades y, lo más importante, cuando promueve salud. Y en la clase pasada espero que haya quedado claro el concepto de que no es lo mismo prevenir enfermedades que promover salud. Hay diferencias marcadas, ¿no? Entonces, hacer todo eso es parte de la integralidad. Lo que ya dije hace un momento, tú vas a tener un paciente sentado frente a ti en el consultorio, pero no te olvides que la enfermedad que tiene tu paciente está afectando a la familia o viceversa. Hay familias que enferman a sus miembros también, ¿ya? Y el entorno o el medio ambiente de la comunidad en la que vive también influye. Entonces, uno cuando quiere hacer una investigación de la enfermedad de tu paciente, no debe solamente mirar la biología de ese organismo, sino entender las relaciones familiares y las relaciones con la comunidad. Y hacer eso nos da otro punto a la integralidad del modelo. El curso de vida, ya te dije, las etapas de vida están conectadas unas a otras. Y entonces un modelo integral debe entender que cada etapa de vida, en el momento que toca, tiene necesidades e intereses distintos. Por ejemplo, si tú quieres atender a un niño, el sistema tiene que adaptarse al niño, no el niño al sistema. Y esto lo he aprendido muy bien en la práctica privada, ¿eh? ¿Ustedes alguna vez han ido a una clínica privada, pediátrica? Cuando tú entras a una clínica pediátrica privada, lo primero que te llama la atención es que toda la clínica está ambientada con motivos infantiles. O sea, ni siquiera en el Instituto Nacional del Niño pasa eso, ¿no?
mucho menos en los servicios de pediatría de los hospitales generales. Pero en las clínicas privadas lo entienden claramente porque esa es una forma de que el niño se sienta cómodo y se siente en ambiente. El propio personal ya no usa esos mandiles blancos aburridos, ¿no? O de un solo color, ¿no? Que usa, sino desde el médico, la enfermera y el resto del personal usan uniformes con aplicaciones infantiles, ¿ya? El consultorio tiene tapetes de colores, globos inclusive, ¿ya? El estetoscopio pediátrico no es por ninguna otra razón, sino por lo que estoy hablando, es a veces de colores fosforescentes, ¿ya? Yo he visto estetoscopios amarillos fosforescentes casi radioactivos, ¿no? Y eso es parte del paquete de atenciones que le brindas al niño. O sea, ¿por qué? Porque es el sistema el que se está adaptando el niño, ¿no? Ya, algunos médicos como Patch Adams inclusive ya atienden con la nariz, ¿no? Con la bola roja, y algunos ya exageran hasta con el cuerpo de Barney, pero ya esas son exageraciones, ¿no? Pero el tema central es que te adaptas al niño. A ver, atiende así a un adolescente, el adolescente ni entra, ¿no? Y este doctor está loco, ¿qué le pasa, no? O menos a un joven o a un adulto. Entonces, es importante entender que en el concepto de integralidad, el sistema debe adaptarse a las características y necesidades de cada etapa de vida. Yo recuerdo mucho una anécdota cuando hacía mis serums. Me tocó rotar por un hospital una parte de mis serums. Y se imaginan, pues hace 30 años atrás, ¿no? 20 kilos menos de peso, ninguna cana por allí, flaco, la gente se me acercaba y me decía, disculpe, ¿estará el doctor? Ya, con eso ya les digo bastante, ¿no? Bueno, en ese momento, a los médicos antiguos, ¿no? A los médicos jurásicos del hospital, no les gustaba hacer una cosa, no les gustaba atender pacientes geriátricos. Y ya adivinarán a quién le encargaban atender pacientes pediátricos, ¿no? Claro, obviamente, a tu seguro servidor, ¿no? Yo veía todos los días de consulta externa 25 pacientes geriátricos. Eso ya parecía un grifo, mi área, ¿no? Porque habían de 80, de 90, de 95, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, llegó un momento, pero no tomaron en cuenta que a mí sí me gustaba atender pacientes geriátricos. Porque un paciente geriátrico es como tu abuelito, pues, ¿no? Es una persona simpática, habladora, que te cuenta cosas. Y entonces es bastante entretenido, ¿no? Yo creo que si no era otorrino hubiera sido geriatra, quién sabe, ¿no? Pero ese era el detalle, ¿no? Y entonces yo hacía rápida química con los pacientitos y cuando traían a las nietas, más química todavía, ¿no? Pero llegó un día que todo acaba y el serum termina y entonces ya quedaba poco tiempo para irme de mi rotación y los abuelitos se enteraron, ¿no? Los abuelitos se enteraron. Pero ellos no entendían nada de serums, esas cosas, ¿no? Para ellos, lo que ellos entendían era que al doctor Guacoto lo estaban ya botando del hospital, ¿no? Y entonces, esto me lo cuenta un colega que estaba junto con el director, ¿no? Cuya oficina estaba en el segundo piso del hospital. Dice que un grupo de pacientes geriátricos, ¿no? Fueron a hablar con el director, ¿no? Los que todavía podían subir las escaleras, hicieron una pequeña comisión y fueron, y ahí es donde estaba el colega que me contó esto, fueron airadamente, ¿no? A reclamarle al director que por qué estaba votando al doctor Guacoto, ¿no? Si era el mejor médico del hospital. Y no de ahora, sino de siempre, ¿no? De la historia del hospital. Y de historia los viejitos sabían mucho, ¿eh? El mejor médico del hospital que nos ha tocado y nos atiende con cariño, nos escucha, Es más, inclusive a veces nos cura. Plop. Ahí se cerró el kiosco, ¿no?
Pero fuera de esa anécdota, porque esta es anécdota real, les cuento, yo aprendí un gran mensaje, ¿no? El paciente geriátrico obviamente va a un hospital para tratar de aliviar alguna dolencia que pueda tener. Pero ¿sabes para qué va además de eso? Para que lo escuches. Y encontraron a alguien que por sus características personales, de repente porque mis abuelitos siempre fueron una imagen muy importante para mí, encontraron esa reciprocidad y se engancharon conmigo, pues, ¿no? Entonces, ahí aprendí, antes que hubiera MAIS, antes que hubiera MSI, la importancia de adaptarse a la necesidad del paciente que te toca atender. Y en este caso, pacientes geriátricos, ¿no? Y así como les di el ejemplo de cómo atender a un niño, también se aplica a cómo atender a un adulto mayor y seguramente tendremos que hacer lo que se tenga que hacer para atender a los adolescentes, que ya son otro mundo diferente, ¿no? A los jóvenes y los adultos. Entonces, eso es el cuarto elemento de la integralidad que tiene que ver con las etapas de vida que hoy día se conocen como el curso de vida, porque ya no las agarramos por separado, sino como una línea temporal, ¿no? Y lo último, un sistema es integral cuando atiende capa simple y capa compleja. Capa simple se llama a los problemas de salud menores y capa compleja a los problemas de salud de alta complejidad, como se debe entender, ¿no? Entonces, un sistema es integral, además de los 4 elementos que ya hemos mencionado, cuando puede extirparte una uña encarnada o te puede trasplantar un corazón. Claro, las dos cosas no en la misma posta, pero sí en el sistema de salud. Es decir, si en la posta o en el centro de salud tú detectas que tu paciente requiere una atención especializada, el sistema debe tener la seguridad y la garantía de que ese paciente debe ser trasladado al lugar donde está el superespecialista que le va a resolver el problema. Y entonces esa también es una característica y una condición para que un modelo sea integral. Entonces, recuerden, cada vez que quieran entender qué cosa es un sistema integral o un cuidado integral, es aquel que reúne estos 5 elementos. Muy bien. Todo lo que ya les he dicho está escrito en esta parte de la lámina, ¿no? La accesibilidad, el primer contacto, todo eso ya está conversado cuando hablábamos de APS. Doctor, ¿y por qué se repite? ¿Por qué crees? ¿Cuál es la principal herramienta y estrategia que se aplica en el primer nivel de atención? La atención primaria de la salud. Por esa razón, todo lo que hemos hablado en la clase anterior sobre APS, ¡plac!, se extrapola y se aplica copy-paste, y el modelo de cuidado integral ha absorbido todas las características que hemos repasado en APS. Por lo tanto, ya matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Aprendiste APS, aprendiste MSI. Esas son las principales características del modelo de cuidado integral. Ahora, ya entrando en detalles diferenciales, Hola, ese ruido. ¿Están penando, creo? Sí se escucha bien, ¿no? Acá yo escuché un ruido así de ultratumba. Entonces, el MSI tiene cuatro enfoques transversales. Y en residentado vino esta pregunta hace más o menos 2 años, porque el MSI no tiene más de, recién va a cumplir, está entrando en su 5º año de vigencia, ¿no? Entonces hace 2 o 3 años vino esta pregunta y decía, diga usted cuál es uno de los enfoques transversales del modelo de cuidado integral, ¿no? Y se los presento, el enfoque de derechos, es decir, el MSI reconoce que la salud es un derecho, ¿ya? No es un producto comercial, ¿ya? Es un derecho. Todos tenemos que tener acceso a la salud. Primero, el enfoque de género. Tenemos que entender que hay enfermedades que afectan más a un género que a otro y tenemos que aceptar, aunque algunos se resisten a ello, que también hay otro tipo de, enfoques de género que existen actualmente, ¿no?
Y entonces todo eso nos permite también añadirlo como un elemento para cuando se tiene que desarrollar la salud pública en el primer nivel, ¿no? Reconocer las diferencias que hay entre los géneros respecto a las enfermedades que pueden padecer, ¿no? El enfoque del curso de vida, que ya lo hemos entendido, espero que con claridad, porque ya quedó claro que las etapas de vida son un continuo en el tiempo y por lo tanto lo que pasa aquí va a repercutir acá, entonces ese es el enfoque. Y el de interculturalidad, es decir, esto también es reiterativo, lo hemos revisado en la clase anterior cuando hablábamos de ese tema. Estamos en un país tan diverso, multicultural, que sin ninguna duda cuando te toque hacer el SERUMS en el Perú profundo, te vas a chocar con prácticas y costumbres que nunca habías conocido. Y tú no puedes hacer pues la de Pizarro, ¿no? Ir allí y conquistar a esa comunidad. Para empezar, que tú vas a estar un año nomás, ¿no? Si es que no te votan antes, tengan cuidado, ¿eh? Se han visto casos. Entonces, tienes que entender que la cultura que tú llevas de tu casa, de tu barrio, de tu familia, ¿qué será? Pues tú tienes 25 años. Ya, tú tienes 25 años con esa cultura y te vas a enfrentar a una población que tiene, digamos, pues 1000 años de cultura, 500 años de cultura. Entonces no pretendamos ir a imponernos nosotros y decir, no, yo estudié medicina, yo sé más que tú. No, no, así no funciona porque lo primero que van a hacer es rechazarte. Entonces vas a tener que negociar los aspectos culturales para tratar de que te acepten, pero que tú también respetes los valores que ellos tienen, ¿no? Y llegar a un punto de equilibrio, un punto de armonía en el que coexistan respetuosamente. Y a eso se llama interculturalidad. Ya se los había comentado, lo repito como un ejemplo. El parto vertical es una práctica ancestral, parte de la cultura en muchos lugares del Perú. Si tú vas y ahí pones tu camilla ginecobstétrica que te la llevaste del hospital y la pones ahí y dices, ya, vengan a atenderse su parto, no te llame la atención que mucha gente no vaya a atender su parto, porque definitivamente no están dispuestos a ir a un sitio en donde no respetan su cultura, donde no las atienden como ellas quisieran que se las atienda. Y si tú entras en un punto de razonamiento en el que, claro, es verdad, nos han enseñado a atender partos de una manera, pero no es la única manera que hay. Hay partos que se dan dentro de la piscina y tiene toda una técnica. Que tú no la sepas no significa que no existe. ¿Ya? Igual, que tú no sepas atender el parto en posición vertical o en cuclillas no significa que no existe o no significa que no sea fisiológico. ¿Ya? Inclusive es más fisiológico que atender el parto de la manera como nosotros hemos aprendido, ¿no? Entonces, ese es el enfoque intercultural. Por favor, tengan eso siempre presente, ¿ya? Porque si no, les puede ir mal si no tienen ese nivel de respeto con otra cultura. Entonces, enfoque de derechos, género, curso de vida e interculturalidad son los 4 enfoques transversales del modelo de cuidado integral. Hablábamos de curso de vida. Bueno, el curso de vida no es otra cosa que la secuencia de las etapas de la vida, ¿no? Y en el libro rojo, en el MAIS anterior, habían 5 etapas de vida. En el MSI también hay 5 etapas de vida. Por eso les decía, la gran mayoría de cosas que tenía el MAIS los tiene el MSI, salvo esas diferencias que estamos ya anotando, ¿no? Entonces, hay 5 etapas de vida por los que atraviesa una persona desde que nace hasta que muere. Y lo más difícil de este tema, porque ya han venido 3 preguntas entre ENAM y residentado, y nada quita que venga en el SERUMS, que tienes que reconocer los rangos de edad para cada etapa de vida. ¿Ya? Y lo único que les recomiendo, colegas jóvenes, es que, yo les digo colegas porque hay que elevar la autoestima, ¿no? Pero ya, tranquilo, no es que me esté equivocando, ¿ya?
hay que entender que en los exámenes de cualquier examen que les tomen, ¿quién hace el examen? Una persona, ¿no? Un médico, ¿ya? Un docente. Hace los exámenes, hace las preguntas, ¿no? Y el docente, el médico, el profesor, como cualquier ser, antes de profesor, médico, docente, es ser humano, y por lo tanto, como ser humano puede traer, pues, arrastrar traumas de la infancia, ¿no? Heridas de guerra, ¿no? Cicatrices de Vietnam y todo eso. Entonces, yo tengo una teoría, yo tengo la teoría que el mal existe, ¿no? Y el maligno está presente a veces en los exámenes, ¿no? Y esta teoría se basa en que hay preguntas de exámenes que parecen ser hechas con la única motivación de deprimirte, ¿no? De decirte, ¿ves cómo no sabes? ¿Ves cómo te equivocas? Y obviamente ese no es el propósito de la docencia, ¿no? Pero eso existe. Entonces el mal existe, el maligno existe, estimados jóvenes. Y en el caso de las etapas de vida, el maligno suele hacerse presente cuando te pone la alternativa A, la B, la C y la D, y a veces la E, tan pegaditas que uno entiende que la única motivación es que te equivoques, pues. Entonces, ¿cuál es la solución para que no te equivoques? Apréndete con precisión de cirujano maxilofacial las etapas de vida, ¿ya? Y estas son así. Eres niño desde que naces hasta los 11 años. 11 meses, 29 días y los minutos y segundos que restan antes de los 12. Porque en el momento que soplas tus 12 velas, ya no eres niño, eres adolescente. Pensé que alguien estaba haciendo gárgaras, pero es el aire acondicionado, creo. Entonces, 0 a 11, niño. 12 a 17, antes de cambiar tu DNA amarillo por el azul o por el plomo. 17 años, eres adolescente. Porque cuando cumples los 18, ya eres joven aún, hasta que cumplas los 29 años. Todos tus 29 años sigue siendo joven. Entiendo, por estadística, que la gran mayoría de ustedes están en ese grupo de edad, ¿ya? Qué bueno ser joven, pero siempre hay que recordarse que eso también va a pasar, ¿no? Porque cuando cumplas 30, base 3, ya eres adulto. Hasta los 59 años. No 60, y ahí es donde viene mi recomendación. No redondeen, no te equivoques, vas a marcar mal. Porque 60 cumplidos ya eres adulto mayor, ¿ya? ¿Hasta cuándo eres adulto mayor? Hasta el infinito y más allá, sobre todo el más allá. Muy bien, entonces, tarea para la casa, queridos colegas, la próxima reviso cuaderno, aprenderse con una exactitud obsesivo-compulsiva los rangos de edad de las etapas de vida. Y de la misma manera, el ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar. Recordar que toda familia, así como una persona pasa por las 5 etapas de vida, una familia también tiene etapas, que en este caso son solamente 4. Y este tema, que es parte del MSI, ha venido 2 preguntas en residentado. Por lo tanto, nos están advirtiendo que está en el banco de preguntas y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del ciclo vital familiar? La primera etapa, la etapa de formación. ¿Cuál es la etapa de formación? Cuando la pareja se junta, ¿ya? No he dicho que se casan, ¿ah? Puede ser convivencia o hasta servináculo. Ya googlea eso, ¿no? Entonces, ya sea que te cases, que convivas o lo que sea, cuando estás junto con tu pareja viviendo
aunque sea en el tercer piso de la casa de tu papá? Espero que no suceda. Estás en la etapa de formación. Cuando no tienes hijos, cuando todavía la plata te va a alcanzar, esa es la etapa de formación. Porque cuando nace tu primer hijo, o al menos lo reconoces, ya estás en la etapa de expansión. Está fácil, ¿eh? Expandirse es cuando la familia crece. Primer hijo, segundo hijo, no sé, ¿no? Los que quieras tener. Espero que no se te chispotee nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, estás en la etapa de expansión. La que cambia cuando el primer hijo se va de la casa. Cuando el primer hijo, cualquiera de ellos, el mayor, el menor, el del medio, se va de la casa, empieza la etapa de dispersión. ¿Ya? Se va o te botan, no sé, pero ya no estás en la foto, ¿ya? De todos los días. Y esa etapa de dispersión acaba cuando el último hijo se va. ¿Ya? El último se va. Aunque en esos tiempos los hijos no se van, sino que encima traen a la esposa, ¿no? Espero que no sean ustedes de esos, ¿eh? Dejen a los viejos tranquilos, ¿eh? Porque cuando el último hijo se va, empieza la fase de contracción donde nuevamente estamos tú y yo solos viejos. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 etapas del ciclo vital familiar de acuerdo al MSI, ¿no? Una cosa es hablar del ciclo vital familiar y otra cosa es hablar de los tipos de familia. Voy a regresar a eso. Porque de acuerdo al modelo de cuidado integral de salud, MCI, para cada una de estas etapas, ¿no es cierto? Formación, expansión, dispersión, contracción, el MCI brinda ciertos cuidados de acuerdo a la etapa a la que corresponda, y eso ya lo van a poder revisar en casa, ¿no? Bueno, están en casa, digo, en otro momento, mejor dicho. Por ejemplo, en la familia de formación hay que preparar para vivir en pareja. Miren, chicos, ustedes que todavía están solanos, tienen que entender que es un paso muy importante, más importante que dar el examen de serums, conformar una familia, o sea, juntarte con otra persona, ¿no? Entonces, hay la necesidad de dar una buena información a la gente antes que se junte, ¿no? Porque en las películas solo te pasan la parte bonita, ¿no? De que te juntes, de que convivas, de que te cases, ¿no? ¿Cuándo terminan las novelas? Sobre todo las mexicanas y las turcas. Cuando la pareja se casa y ahí se acaba la novela. ¿Sabes por qué se acaba la novela? Para que no veas lo que sigue después. ¿Ok? Entonces no te dejes engañar. Claro, pues por eso ahí termina la película. Y ninguna novela que yo recuerde ha tenido un spin-off o una saga, ¿no? Porque es bastante complejo, ¿eh? Y se lo dice un sobreviviente. Así es que no es que no se pueda, no es que no se deba, es que hay que tener cierto control emocional. Me dicen, si luego en la fase de contracción un hijo regresa a la casa, no lo dejes entrar, pues, ¿no? Obviamente, que venga solo a visitar, pues. No, ya son variantes, doctor. Fuera de la broma, ya son variantes. Cuando ya está en contracción, ya está en contracción. Ya no regresa. Y si regresa un hijo a vivir, porque no sé, pues como la clásica, ¿no? Me voy con mis padres, ¿no? Me voy a vivir con mis padres.
ya es una variante dentro de esa etapa de contracción, ¿no? Variantes en las que no vamos a entrar, obviamente, en esta parte, ¿no? Entonces, así como hay en la formación, donde hay que informar a la gente, oye, antes que te cases tienes que saber esto y esto, ¿ya? No todo es color de rosa, pero es parte de la vida. Entonces, eso es lo que se le debe informar a la gente o a las parejas que están empezando a vivir juntas, ¿no? En la fase de expansión, cuando ya los hijos están presentes, ya la información cambia, ¿no? Hay información más del cuidado de los niños, por ejemplo, una maternidad saludable, escuela de padres, todo ese paquete de información porque así como uno no nace sabiendo ser pareja, tampoco nace sabiendo ser padre, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Peor todavía si quieres hacerlo en base a tu experiencia de hijo. Eso no sirve de nada, ¿no? Lamentablemente nadie aprende en pellejo ajeno, ¿no? Cualquier cosa que te puedan contar, finalmente cada uno vive la experiencia. Pero hay que dar información, eso es lo que dice el MSI, ¿no? En cada etapa de vida, la información que le corresponde para esa etapa de vida. Igual en la contracción, ¿no? La etapa más difícil de la vida es la etapa del adulto mayor, si es que no se orienta y no se lleva de la mejor manera, porque pasan cosas muy fuertes, ¿no? En esa etapa de la vida. Por eso tal vez uno debe ser más empático con los ancianos, ¿no? Mucho más empático. Porque creo que es la etapa en la vida en la que una persona pasa por las situaciones más difíciles, ¿no? La pérdida de la pareja, ¿no? Enviudar, dejar de trabajar. Eso es terrible, ¿eh? Una persona que ha estado acostumbrada durante toda su vida a trabajar, a tener un ingreso económico, de un momento a otro, dejas de trabajar, te jubilas. Y la pensión que te dan, pues no es ni la mitad de lo que ganabas probablemente, ¿no? Entonces, eso requiere un fuerte apoyo emocional en estos grupos de edad. Y la verdad es que ni siquiera la familia apoya a veces a los ancianos, ¿no? Pero seamos pues más empáticos, chicos. Yo trato de aprovechar esos espacios no solo para darles temas académicos, sino también algunas experiencias de vida, ¿no? Que les ayude en la práctica de su profesión. Entonces, eso es lo que el MSI plantea como contenidos dirigidos a cada grupo o a cada etapa de vida familiar, ¿no? Que es distinto a los tipos de familia, ¿no? Que también hay que tener claro, ¿no? Hay familia nuclear, familia extendida, ampliada, monoparental, reconstituida, equivalente familiar, ¿ya? O sea, hay una gran clasificación. Porque alguien me preguntó alguna vez, doctor, ¿y hay una familia que sea las dos personas del mismo sexo, del mismo género? Claro. Pueden hacer familia dos varones o dos mujeres, ¿ya? Y ese tipo familiar pues recibe el nombre de homoparental, ¿no? La familia nuclear es básicamente los padres y los hijos, ¿no? Es el núcleo familiar. La extendida es cuando vives con el abuelito de repente o con alguna tía, ¿no? Reconstituida cuando tú pones tus hijos y tu pareja lleva los suyos, ¿no? Entonces son familias que eran diferentes y se juntan, ¿no? En la reconstitución. Y equivalentes familiares, ¿no? Que también ya son diferentes modos o tipos de familias, ¿no? Es decir, así como la pregunta que me hizo el doctor Edgar, en donde hay variantes para el ciclo vital familiar, también hay variantes en los tipos familiares, ¿no? Y pues hay seguramente una mayor diversidad de familias. El hecho concreto es que la familia es el núcleo básico de la sociedad, ¿no? Según lo dice la Constitución Política, y también es el núcleo del cuidado integral de la salud, ¿no? Y ahí es donde entra la especialidad de la medicina familiar, que nos presenta nuevas herramientas que antes no conocíamos, como el familiograma,
también llamado genograma o árbol familiar, que es la representación de la estructura familiar en la historia clínica, ¿no? Es algo que en la práctica del pregrado, en el proceso de pregrado, no te enseñan a veces, ¿no? O sea, cuando tú tienes una historia clínica, la historia clínica tiene que ser familiar. Es decir, tu paciente es un miembro de una estructura familiar y esa estructura familiar tiene que aparecer dibujada en la historia clínica, bajo el enfoque familiar, pues, ¿no? Y este familiograma o este esquema tiene una serie de códigos, ¿no? Una serie de códigos. Por ejemplo, a los varones se les representa con un cuadrado, a las mujeres con un círculo, ¿no? ¿Ya? Y eso, bueno, ya sin querer entrar en mucho detalle, pero hay reglas para la construcción de una estructura familiar, ¿no? Acá hay un conjunto de simbologías que probablemente te pueda ayudar para saber cómo armar un árbol familiar, un familiograma, ¿no? Ya les dije, el cuadrado es el hombre, el círculo es la mujer. Cuando tú colocas un cuadrado, significa pues que es un miembro masculino. Y el número que colocas en el centro del cuadrado del círculo es la edad que tiene esa persona, ese varón o esa mujer, ¿no? Y así hay reglas que, para no entrar ni extender mucho el tiempo, se los voy a dejar para que lo puedan revisar, ¿no? Y otra herramienta del enfoque familiar es el APGAR familiar. No solo basta que tú tengas la imagen de la estructura de una familia. No basta con eso. Tú tienes que saber cómo están las relaciones familiares. ¿Ya? Entonces, el familiograma es la anatomía, pero dentro de esa anatomía hay una fisiología, es decir, funciones o interrelaciones entre los miembros de la familia que a veces pueden explicar la patología que trae tu paciente. Esa es la trascendencia de estas herramientas. No se trata de satisfacer nuestra curiosidad mórbida de, oye, a ver, ¿quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes? No, es básicamente entender la estructura familiar y sus funciones o interrelaciones para tratar de interpretar cómo eso puede estar influyendo en la salud de tu paciente o en la enfermedad de tu paciente, ¿no? Y el APGAR familiar es esa herramienta. El familiograma es la anatomía y el APGAR familiar estudia la fisiología familiar. A través de un cuestionario de 5 preguntas se puede saber cómo están las relaciones interpersonales en la familia, ¿no? Y como repito, esas 5 preguntas te pueden ayudar a entender mejor cuáles son el tipo de relación que hay en la familia y tú lo puedes asociar con la patología que estás estudiando. ¿Ya? Componentes del MCI, que es otro tema que también ha venido un poco más de preguntas en los últimos años. Son 4 componentes del modelo de cuidado integral: la provisión, la organización, la gestión y el financiamiento. ¿Ya? La provisión se refiere a todos los cuidados que se le deben brindar a una persona, a una familia o a la comunidad. Porque, repito, el modelo de cuidado integral no solo es para la persona, es también para la familia y es también para la comunidad. Por lo tanto, la provisión, o sea, proveer, brindar, entregar, dar, consiste precisamente en esos cuidados que se le entregan a la persona, a la familia y a la comunidad. ¿Ya? Y para ello vamos a ver, después de un pequeño recreo que vamos a hacer, cuáles son esos paquetes que se le entregan a la persona, a la familia y a su comunidad. Esa es la provisión. Son todos los cuidados organizados en paquetes
que se le va a entregar a la persona, familia y comunidad. La organización básicamente es el ordenamiento, ¿ya? El ordenamiento de toda la estructura del sistema de salud. ¿Ya? Un ejemplo muy emblemático que viene en una pregunta de examen, por ejemplo, son las redes de salud. Bueno, ustedes todavía no conocen, ¿no? Pero donde les toque ir, que espero sea lo más lejos posible de su casa, porque hay muchos que dicen, ¿y no habrá para hacer serums en la esquina de mi casa? No, mira, y así hubiera. Aprovechen tal vez la única oportunidad que tienen de conocer el Perú profundo de verdad. No ir a Machu Picchu, la línea de Nazca, Máncora, y los lugares más turísticos que tenemos en el Perú, el Misti. No, eso no es conocer al Perú profundo. Conocer al Perú profundo te lo da la oportunidad de estar un año internado en esa comunidad a través del Serums, ¿no? Es el valor agregado que no lo vas a encontrar en otra condición. Entonces, cuando tú llegues a ese centro de salud, repito, ojalá sea lo más lejos posible, porque si te toca terminar el Serums y al toque nomás ingresas al residentado, olvídate, nunca más vas a tener la experiencia, ¿ya? Entonces, vas a llegar a un centro de salud que pertenece a otro centro de salud o que está relacionado con otro poste de salud y a un hospital referencial. ¿Por qué? Porque en el Perú todos los establecimientos de salud están organizados en redes. Las redes de salud, que hoy día están apareciendo las redes integradas de salud, pero sean redes de salud o redes integradas, al final son redes, es decir, es la articulación de establecimientos de salud de diferente capacidad resolutiva que se articulan funcionalmente para atender a la población. Ya. Entonces, por ejemplo, las redes de salud serían un ejemplo de organización del componente del MSI, ¿no? Tal vez el ejemplo más emblemático. La gestión ya tiene que ver con la forma, las maneras, los modos, cómo se desarrollan los procesos. Eso es gestión, ¿no? Por ejemplo, cómo capacitas a los recursos humanos, cómo provees de insumos, ¿ya?, que se necesita para brindar los cuidados a la población, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la gestión vienen a ser esencialmente los procesos de cómo se entrega a la población los cuidados que el MSI ha planteado en el componente de la provisión. ¿Cómo lo entregas? Depende del componente de gestión. Y finalmente el componente de financiamiento, que ya tiene que ver con el dinero, con la platita, ¿no? La platita, cómo se maneja, cómo se financia, cómo se orienta el gasto, qué cosas se debe cubrir, etcétera, etcétera. Y un ejemplo, tal vez el más representativo de este componente de financiamiento es el llamado seguro integral de salud, es decir, esa cantidad de recursos económicos que están orientados a pagar los servicios y las atenciones de las personas que no tienen plata para pagar. Porque el SIS está dirigido a garantizar que todo peruano, por más pobre que sea, tenga derecho a recibir una atención o un cuidado en su salud, ¿ya? Y este dinero que garantiza esa atención está cubierto por este sistema que es el seguro integral de salud, ¿no?, que correspondería al componente del financiamiento. Muy bien, ¿podemos hacer en este momento el break, por favor? 10 minutitos para rehidratación. ¿Correcto? Regresamos en 10 minutos, por favor, para continuar la última parte.